Aleluya. Quiero invitarlo a buscar en Habacuc capítulo 13. El Señor se movió maravilloso en medio de la alabanza. Bendecimos a nuestros hermanos de primicias. Moisés, su esposa, Marvin. Han sido amigos desde hace mucho tiempo, ¿no? Sus pastores fueron amigos de nuestros pastores y ahora ellos son amigos nuestros. Cuando nos manden a buscar a nosotros, nuestros discípulos también serán amigos y hermanos. Ay, eso sería un alto nivel. Habacuc capítulo 3, o tenga Habacuc a la mano. Habacuc es un profeta a quien Dios utiliza. Esto pasa mucho, ¿oyeron? Cuando la gente viene a la vigilia el domingo aprovechan de dormir un rato más. Habacuc no se sabe mucho de su vida, no se sabe mucho dónde vivió o cómo vivió, cómo vivió, cuál era su estilo. Por lo menos de Isaías se sabe que era primo del rey, que estaba en el palacio. Ageo se sabe que era un hombre de campo y por eso usa ese estilo. Pero Habacuc se dice muy poco, se va al grano. Sí se sabe que él entra en acción como 600 años antes de Cristo, 626 dicen algunos, es donde él entra en acción. Habacuc cuenta la historia que vivió en una época de injusticia. Había mucha injusticia de parte del liderazgo, de parte del pueblo. ¿Ha visto eso alguna vez? Parece que en el tiempo de Habacuc el liderazgo no estaba haciendo las cosas bien. Se portó mal el liderazgo. Pero no solo el liderazgo de turno, sino que también el pueblo se portó mal. Entonces, eso es un problema. Una cosa es cuando el liderazgo se porta mal y el pueblo se porta bien, ahí cambia la ecuación. Pero cuando el liderazgo se porta mal y el pueblo no hace lo que debe hacer, entonces escriba ahí, si ustedes los que anotan, se pone peor la cosa. Entonces nosotros somos especialistas entreteniéndonos cuando el liderazgo se porta mal, sea el político, sea el religioso, y nosotros, y mira lo que hizo, y mira cómo lo está haciendo, y mira cómo van, y mira aquello. Entonces, cuando el liderazgo actúa mal y el pueblo actúa mal, es terrible la cosa. Pero cuando el liderazgo lo hace mal y el pueblo lo hace bien, ahí hay un resultado diferente. O cuando el pueblo, el líder se porta bien o el liderazgo se porta bien y el pueblo se porta mal, ahí hay un resultado diferente. Recuerda cuando el Señor dijo, voy a acabar con este pueblo. Y Moisés se arrodilló y le dijo, oye Señor, pero ten misericordia. Entonces ahí hubo una oportunidad. Hay otras veces que el pueblo corrompe al liderazgo. ¿Se acuerdan cuando Moisés sube a orar y el pueblo va donde Aarón y le dice, mira, no un ídolo? Y Aarón les construyó el becerro de oro. Entonces varía el resultado. Lo más importante es tu decisión. Tu decisión determina mucho, tiene mucho que ver en los resultados. En el tiempo de Habacuc, la cosa estaba fuerte. Son 2 hojitas, la puedes leer en la casa. Vamos a ver si logro hacer una buena introducción. El pueblo, el liderazgo puso la torta. Y el pueblo también, no, el pueblo vendió dulce. Entonces, algo que llama la atención en medio de esta temporada es que Habacuc no agarró un parlante y comenzó a gritarle a la gente.
Algo que llama la atención es que él no comenzó a decirle los pecados al liderazgo o a gritarle cosas a la gente. O sea, él clamó a Dios por lo que veía. Él clamó al Señor por lo que veía y le preguntaba al Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo aquello? Tenemos otros profetas que agarraron el parlante y le decían al gobernante, esa mujer que tiene, ¿se acuerdan de eso? Eso es un estilo, es una forma. Y entonces hay otros que agarran y empiezan a insultar al pueblo. Mira que ustedes, cuerda de rebelde. ¿Se acuerdan quién hizo eso por ahí? Escuchen ahora, pueblo rebelde, y verán cómo el Señor va a salir agua y ¡pah! Después le llegó su facturita. No le llegó al momento, pero después, creo que en los Estados Unidos es así ahorita, que te come el semáforo, la cosa, y después te llega la fotomulta. Fotomulta, ¿qué sea? Te llega a la casa. Lo cierto del caso es que el Señor es bueno y de ningún modo dará por inocente al culpable. El Señor dice en su palabra que Él viene pronto a recompensar a cada uno según sea la conducta del pueblo. Dice así. A recompensar a cada uno según se porte el líder de turno. ¿Dice eso? Dice, a recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, no dice la historia que Habacuc se montó en un muro a gritarle, a sacarle en cara su pecado. No dice la historia que comenzó a gritarle el pecado al pueblo. Eso no es lo que hizo Habacuc. En medio de esta situación, él entra y habla con Dios. Y a Dios es quien le hace las preguntas. Y a Dios es que le pregunta, ¿qué va a pasar? Y a Dios, con Dios habla y se queja y protesta. Y el Señor es un Dios maravilloso y toma tiempo para aclarar sus dudas. Si has sentido en algún momento, te has sentido como Habacuc, entra en el secreto y Dios te va a decir lo que viene, lo que quiere hacer, lo que espera de ti. Así que alerta. En medio de todo este escenario cuenta la historia que Dios le contesta a Habacuc. Eso lo ve usted ahí en el capítulo 1, el versículo 5, aquí en la introducción. Le dice, tranquilo, compadre, que ya yo estoy preparando a Babilonia. Si tiene por ahí el 5 aquí, vamos a 1.5 en la NTV, vamos a usar hoy. Y le dice, ya yo estoy preparando a Babilonia. Y vamos a hacer algo. El Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Sigue, porfa. Estoy levantando a los babilonios. Al de atrás, porfa. Miren lo que le dice el Señor. 5 es. El Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días. Algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Como el Señor le dice, mire, estoy haciendo algo que si se lo cuenta, ustedes no van a creer. Como el Dios que habla de la vida, mira, lo que estoy haciendo, si te lo cuentan, no lo crees. ¿Qué es esto? Síguele, porfa. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su ¿qué? Ay, mi arma, diría un maracucho. Y hacen. ¿Y quién los levantó? ¿Quién los levantó? Diga conmigo, ay. Síguele, por favor. Sus caballos son más veloces que leopardos, y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos. Como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. ¿Quién lo levantó?
Pero es que a mí me enseñaron que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que Él es misericordioso. No, esa es una falsa profecía. Seguimos. Vienen, parece que era venezolano el que escribió esto, decididos, sus multitudes avanzan, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. ¿Qué respuesta? Él va a preguntarle a Dios, mira, vale, es que el liderazgo de Israel, porque era el pueblo de Dios, se está portando mal. Y el pueblo también, eso usted lo ve ahí del 1 al 5, hay violencia, hay destrucción, no respetan a nadie. Esto es cruel vivir en Israel, es difícil vivir en Israel. Y el Señor le dice, tranquilo compadre, que estoy haciendo algo. En medio de ustedes estoy haciendo algo. Y Habacuc no entiende. Le dice, ¿cómo siendo tú un Dios santo, un Dios bueno? Mi santo aparece ahí en la Biblia. ¿Cómo vas a hacer esto? Explícame. Si te estoy pidiendo por algo bueno y me sirves algo peor. Le voy a hacer una petición. No se imagine a nadie. Una petición, no se imagine nombre. Porque es que el que usted cree que es malo, de repente Dios tiene por ahí otro más malo. ¿Cuánto dicen ay? Con Dios, vea lo que le dice. Mira, no te imaginas, si te lo cuentan, no lo vas a creer. Así que diga conmigo, yo renuncio a la adivinación. ¿Cuál es la ecuación? Entrar y preguntarle a Dios, no ponerse ahí, seguro que está hablando de fulano, pero eso como que viene de otro continente y eso como que viene de otra cultura y cae uno y se entretiene en la imaginación. Y resulta que nuestra imaginación, aunque es sospechosa, la de Dios es más sospechosa todavía. Y entonces el Señor le habla a él, le dice, escribe la visión en tablas y sucederá que cualquiera que lea, correrá. En medio de todo esto le dice un poco lo que viene y también le dice que escriba. Le da instrucciones, alerta con las instrucciones que Dios le da. Dios le habló del tiempo del fin, cómo va a ser el tiempo del fin, y en el capítulo 2, verso 4 le dice, mira, el justo por la fe vivirá. ¿Ha escuchado usted ese verso en algún momento? Bueno, este verso se le da a alguien que está viviendo en un contexto terrible. El justo vive, ¿por qué? Por la fe. Entonces, no por la calidad del liderazgo que le preside. El justo no vive por lo profesional que pueda llegar a ser. El justo no vive por su buena planificación y por su buena y maravillosa planificación estratégica en medio de la dificultad. Eso no es suficiente. Eso se queda corto ante los leopardos y los águilas y los tigres y los tiburones que vienen. Pues, mire, compadre, ahí no vale planificación, ahí no vale seguro. Ahí lo que vale es la fe en Jehová de los ejércitos. Él es el único que puede salvarnos. Él es el único que puede socorrernos. El único. Entonces, el justo vivirá por fe. No por la calidad de liderazgo, no por lo profesional que seas, sino por la certeza de lo que espera. ¿Se acuerdan donde habla Hebreos de la fe? ¿Es pues la fe la certeza? Entonces, el que vive por fe, ¿qué esperas? ¿Cuál es la convicción de lo que no ves? Y aquí se pone dura la cosa. Si el justo vive por fe, entonces yo necesito saber qué estoy esperando. ¿Qué es lo que estás esperando? Una cuenta indevaluable, que algún economista por ahí que me escucha, esa palabra no existe.
alguna cuenta indesaparecible, un seguro que le haga frente a cualquier imperio. Eso es lo que estoy esperando. ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es esa convicción que no se ve y que estás seguro de que va a pasar? El Señor le muestra a Habacuc lo que viene y le hace comprender lo que viene. Vamos al capítulo 3. Después de esa larguísima introducción, el Señor le muestra a Habacuc, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado hasta ahora, lo que viene, cómo Él opera, cómo lo hace. 3:16, por favor. Después de esa conversación, dice: al oír esto, me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas. Caí y temblé de terror. Esperaré en silencio. ¿Cómo lo iba a esperar? El día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Hemos aprendido que cuando un liderazgo hace algo malo, el Señor tiene preparado a otro que está por encima de ese para. Sobre uno alto está otro. Y sobre ese alto hay otro. Entonces es importante descansar en el Señor. Él dice: esperaré en silencio. ¿Qué era lo que iba a esperar? La catástrofe. Dice: esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. ¿Cuál era el pueblo que estaba en crisis? Ayúdeme. Israel. ¿Y cuál era el pueblo que iba a invadir? ¿Y qué está esperando él? Que la catástrofe golpee ¿a quién? ¿Sí ve la cosa? Si estamos hablando de Israel y ahora estamos hablando de que el invasor es, entonces el profeta está esperando un batazo más duro. No el que pisa a Israel, sino el que pisa al que pisó a Israel. ¡Qué visión tan amplia! ¡Qué visión, qué comprensión tan espectacular! Eso solo se puede obtener de rodillas. Eso solo lo puede tener el que conversa con Dios. Eso solo lo puede tener aquel que pasa tiempo en la presencia del Señor. Entonces, seguimos con nuestro verso. Capítulo 3, versículo 17. Dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, verso 18, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. ¡Qué maravillosa decisión! Después de la comprensión, después del entender lo que pasa, lo que viene, el profeta toma una decisión. Y hoy quiero decirte, tu decisión es importante. Vemos el verso 16, cómo queda el profeta después del encuentro con Dios. Se estremece, tiembla, se dobla. Usted que se asusta cuando alguien siente la presencia del Señor y tiembla. Este estaba peor, se le doblaron las piernas, comenzó no sabía lo que le pasaba.
Y en medio de todo eso, él dice, esperaré. En medio de ese gran susto que tenía dentro, en medio de esa conmoción que tenía dentro, él decide esperar. ¿Y cuál es su decisión? Aunque la higuera no florezca, aunque no dé uva la vid, aunque no haya aceite. Son tres figuras que normalmente se usan para hablar de Israel. La higuera, muchas veces Israel es descrito como una higuera. Una higuera, una planta maravillosa que tiene la capacidad de dar fruto en el desierto. Y un fruto maravilloso. Dice, aunque no hayan uvas en la vid. ¿A quién le gustan las uvas en diciembre? ¿Usted sabe por qué aquí la venden en diciembre? El frío, la cosa, ¿verdad? Bueno, la uva, muchas de las uvas se iniciaron en el desierto. En lugares difíciles de ver ese tipo de fruto. El olivo, el aceite de oliva. ¿A quién le gusta el aceite de oliva? Especial para acentuar los sabores. ¿Le han dicho eso? Y se lo colocan en la ensalada y ella acentúa el sabor de la lechuga y de la cebolla o del palmito. O se la colocan en la pizza así. Ni se nombre entre vosotros el aguacate, por favor. Ni se nombre. Yo no como aguacate. ¿Qué le parece? Es un pecado. Pero en estos días conocí un pecado mayor. Mayor que el mío. Pero como no puedo tirarle piedra al pecado de los demás, lo perdono. Nos sirvieron arepa con carne mechada. Y le sacaron la carne mechada. Y dije, ¿qué es eso? Sentí yo lo que sienten ustedes. Y prefirió rellenarla de carabota que de carne mechada. Y, ay, Dios mío. Pero como yo también soy pecador, guardé las piedras y dije, no soy digno de tirarle piedra a nadie. Entonces, el aceite de oliva tiene una capacidad maravillosa. Sirve para lámparas, sirve para la comida. Tiene multitud de beneficios. Israel es comparada muchas veces con una higuera, con una vid, con una oliva, con un rebaño. Vea la profundidad de la poesía del profeta. Mira, aunque falte esto, y después le ponen signos de admiración. Con todo yo me alegraré. ¿En quién? En el Señor. Señores, hoy vengo a decirle, nuestro gozo, nuestra alegría no depende de las decisiones del liderazgo, no depende del panorama físico. Nuestro gozo debe depender ¿de quién? De el Señor. Y eso es lo que Dios está trabajando en nosotros. Esa es la razón por la cual desde que recibiste al Señor te dan algo y te lo quitan. Y te dan algo y se te pierde y te lo roban y vives dolores y vives situaciones difíciles. Pero es que me dijeron que todo iba a estar bien si yo recibía a Jesús. Y el asunto es que el Señor tiene el rato. Te da algo, te lo quita. Te da algo, se te enferma. Te da algo, se pone difícil la cosa. Lo que Dios está trabajando en nosotros desde el día en que le aceptaste, Él quiere, Él anhela que tu gozo provenga de Él. No por la cuenta, no por el carro. Si se dañó o no, tengo gozo. Si me falta o no me falta, tengo gozo. Eso es lo que el Señor quiere producir en nosotros. Y el estrés está haciendo desastre. Pero el Señor me reveló cuál es la solución para el estrés. Sí. Le iba a pedir uno, pero es que, cónchale, está puede costar 10. No, mejor gratis. Para el estrés, estrés. Para el estrés, estrés. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los únicos que pueden acabar con eso.
Si te quedas con el Padre y te olvidas del Hijo, frito. Si te quedas con el Hijo y te olvidas del Espíritu Santo, frito. Cuando usted sienta estrés, dígase estrés, 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 estrés. Cuando vamos a la academia y dan la clase de los dones espirituales, dando la clase, es que aprendí más que recibiéndola. Se lo confieso. Aprendí que hay cosas que da el Padre. Los tres son uno. Pero hay cosas que da el Padre. Y hay cosas que el Padre puso en potestad del Hijo. Y hay cosas que entre el Padre y el Hijo dijeron, encárgate de eso tú. Jurisdicciones ahí que ellos se reparten. Entonces, yo necesito las cosas que da el Padre. Yo necesito las cosas que se proporcionan a través del Hijo. Yo necesito las cosas que proporciona el Espíritu. Así que levante su mano y diga, contra el estrés, estrés. Es más, vamos a poner una fotico por ahí, Natalie, que le gusta hacer fotico. Un potecito de remedio que diga estrés. Tómatelo para que, ¿qué? ¿Está loco? Para el estrés, estrés. Entonces, ¿cuál es la decisión del profeta? ¿Cuál es la decisión del vidente? ¿Cuál es la decisión del siervo? ¿Cuál es la decisión del afectado? Porque si ves a Habacuc, por un lado ves el profeta, wow. Pero si lo ves de otra, vas a ver el siervo. Porque que sea profeta no le hace más que lo demás, es profeta igual. Si lo ves desde otro ángulo, el afectado. Porque aunque era profeta, aunque era siervo, la situación país también le afectaba. Por donde busques. Y no solamente era afectado, afligido también. Porque la cosa como que le movió el alma. Alerta con eso. Entonces, aún así, él dijo, con todo yo me alegraré. Cuando yo comprendí esto, pensé en Franklin. Sí. No sé qué tiene Franklin, pero él tiene algo especial. A veces cuando nosotros echamos broma, él tiene una broma que a mí en lo personal me causa mucha risa. Él dice, por este puñado de cruce. Mira, él está de repente, mira, por este puñado de cruce. Yo dije, mira. Entonces yo me imaginé, el teatro que me surgió es que vienen llegando, que llegan el 24, que vuelven a venir, que se siguen yendo. Y otro profeta dijo, y el CNN, y el otro canal, y el otro canal. Y yo escucho toda esa loquera y le digo, mira, por este puñado de cruce me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi gozo no depende de las decisiones de otros. Mi gozo no depende de... Es que me acordé, viste que Dios te usa para edificarme. Por este puñado de cruz. Entonces hoy quiero enseñarle, compartirle. Aunque le digan viene lo malandro. Aunque le digan el que viene es peor. Aunque le digan la que viene tal cosa, usted escríbalo en la nevera, escríbalo en la puerta. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Estación vulnerable. Estación vulnerable. En estos días mi cartera se parecía a la de algunos, no a la de todos. Y entonces se me puso la cosa difícil. ¿Qué hago? Estaba como el mayordomo robar no quiero, pedir prestado me da pena. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y comencé por esa estación. Y entonces, en una de esas, salió un milagro. ¡Uf! Y la cuenta que antes tenía 3 ceros, ahora tenía como 9. Usted sabe que ahora eso es fácil. Ahora es más fácil que antes, ¿verdad? Cuando uno veía el poco, decía uno, wow, los ceros a la derecha, ¿no es la cosa? Y cambió la historia. Y estaba con mi esposa. Y vámonos, y fuimos a comprar, y compramos carne, queso, y no sé qué. Y de alguna manera, paseando entre el supermercado,
El Espíritu Santo se parece al hermano David. Ellos me miran así. Cuando yo era pequeño y mi papá me miraba, ya yo descifraba los códigos. Yo sabía si lo que venía era la gloria o lo que venía. Usted que tiene más de 30 años sabe a qué me refiero, ¿verdad? Lo de ahora está en proceso. Cuando mi mamá o mi papá me veían así, por el puñado de cruce, yo sabía que está ese día. Y entonces estoy en mi obra de teatro. ¿Qué es lo que te hace falta? Y esto, y esto, y aquello. Y yo, era la chequina y yo, esto, y aquello, y da, cepillo de dientes, jabón, todo lo que teníamos ahí en la lista de los pendientes desde hace tiempo, porque están los pendientes para esta semana y están los pendientes desde hace tiempo. Si usted es administrador, contador, agarre datos, pendientes para esta semana y pendientes desde hace tiempo. Y yo experimenté dentro de mí una sensación de gozo que me duró poco. Porque es que la chequina, la presencia de Dios, tu gozo depende de eso. Ya se me fue. Me duró poco. Porque mi gozo no puede depender del carrito lleno. No puede depender de la nevera llena. No puede depender de la sonrisa de mi esposa. No puede depender de las necesidades cubiertas de mis hijos. No puede depender de eso. Hoy quiero invitarte a levantar tu mano derecha al cielo y a declarar: con todo yo me gozaré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová. Si hay, estoy alegre. Y si no hay, estoy alegre. ¿Alguien cree eso en este lugar? ¡Aleluya! Y me llama la atención que el Señor espera, lo mira a uno así, a ver, y te pone en cero y después te pone tanque full. Y te dice: me hubiese gustado que esa sonrisa también estuviera con el tanque en cero. Esto es una lección para todos nosotros. La palabra primero me visita a mí y también hay para todos. Amén. Aún así, con todo me alegraré en el Señor. Otra, la de esta semana: y me gozaré en el Dios de mi salvación. A nosotros nos enseñan los diferentes nombres del Señor. Él tiene un solo nombre y es difícil de pronunciar, ¿cierto? Pero hay características que nos permiten tener una idea del nombre de Dios. Cuando usted escucha Jehová Jireh, es porque el Señor. Y cuando usted escucha Jehová Rafa, sana. Y cuando usted escucha Elohim, usted está hablando del Creador, del Señor. Entonces, las características nos dan un nombre. Entonces, aquí él habla de el Dios de mi salvación. Importantísimo que tengamos presente al Dios de mi salvación. Pero es que tu salvación no es cuando te pone plata en la cuenta. Tu salvación no se refiere a cuando el carro no te pisó. Tu salvación se refiere al día que abriste tu corazón y aceptaste a Jesús y te convertiste en su hijo. Esa es la salvación. Y en la palabra de Dios dice, Juan capítulo 1 verso 12, si usted vio el introductorio y su líder era de los buenos, usted se lo aprendió. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El día que creíste, el día que abriste tu corazón, ese día te convertiste en hijo. Y la palabra de Dios enseña que los que creen en Él son salvos. Entonces, esa es la salvación que Dios ofrece. Cuando usted tiene esa salvación, si se murió, usted es salvo. Si sigue vivo, es salvo. Cuando Juan capítulo 11 conversa a Jesús con Marta, con María, y le dice: el que cree en mí no morirá eternamente.
Si usted muere de hambre, eso no significa que se fue para el infierno y que Dios no lo quería. Si a usted le cae una bala encima, eso no significa que usted se va a morir, sino pregúntele a Dani. Le cayó una bala encima en la cabeza, 31 a la 1 de la mañana, a las 2:05 de la noche. ¿Quién quiere recibir el año así? 12:05, 12:10 salió a darle el feliz año a la gente. ¡Ti! Mi alma. Pero la bala no pudo. ¿Por qué la bala no pudo? Porque tenía propósito. Porque aún hay cosas que debe ejecutar en la tierra. ¡Aleluya! Cuando la Biblia dice que Jesús le dijo a la muerte, no le pudiste, ¿dónde está muerte tu aguijón, oh sepulcro tu victoria? No pudiste detener al Rey de Gloria. No es que Jesús venció a la muerte nada más, es que venció a la muerte y aún hay cosas que va a ejecutar. Viene por su iglesia, viene por su pueblo, aplastará a Satanás. La obra de Cristo aún está en marcha. Y usted es útil en la tierra y en el cielo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si es más el tiempo que paso en el Instagram que a la luz de la palabra, usted tiene una fe de Instagram y no una fe bíblica. Quiero comprarme un relojito de esos que tiene por ahí Dilber y otro más por ahí, un relojito que le dice, creo que le dijo en estos días Dilber. Esta no es mía, la voy a tomar prestada. El reloj como que le dijo, está muy agitado. Si sigues así te va a dar un infarto. Una cosa así le dijo. Y el reloj le dice, has caminado poco, aún te falta. Estás bebiendo poca agua. Yo quiero uno así, pero que me diga, estás leyendo poco la Biblia. Si sigues así te va a llevar diablo. Un reloj pero maracucho. Aplauda la gloria de Dios. Claro. Usted que tiene los controles parentales, que se llaman, ¿no? Parentales. Los controles personales y que le muestre ahí la tortita donde aparece cuánto tiempo John duró en WhatsApp, cuánto duró en Instagram, cuánto duró en YouTube, cuánto duró orando y cuánto duró leyendo. Porque la vida devocional se calcula en base a la oración y a la lectura de la palabra. Y si le mete discipulado, ya el reloj dice, game over. Si lo saca por el discipulado, game over. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Aleluya. Por eso es que vamos a cantar ahorita. Le veré radiante como el sol. Eso es lo que Dios quiere. Alerta. Y él dice, el Señor es mi fortaleza. Dice el 19, el Señor soberano es mi fuerza. Hay dos palabras clave. Tres. El Señor soberano. ¿Qué significa la palabra soberano? Por encima y todo eso. Pero una de las cosas que yo he aprendido que hace el soberano es que hace lo que quiere y como quiere. No piense en nadie. Le pedí que por favor. El soberano es una persona que hace, ¿qué dice el doctor? Sí, vamos bien. El soberano hace lo que él quiere. Entonces, una de las conclusiones a las que llega Habacuc es que definitivamente tú haces como tú quieres. ¿Cómo es eso? Que tú eres santo y te pido que me libre del malo y levantas a uno más malo para que me quite al malo encima. Pero es que yo te estaba pidiendo ahora remedio, no enfermedad. Hay muchos de los que están aquí que tienen rato pidiendo remedio y le han mandado enfermedad. Porque es que la tribulación produce. ¿Sí me supe explicar? La dificultad
tiene la capacidad de sacar tu mejor versión. ¿Alguien cree eso en este lugar? Dios diseñó la dificultad, la adversidad, la enfermedad para producir lo mejor de ti. ¿Alguien tuvo un accidente en estos días? Llevó al niño al médico, lo llevó a la emergencia. Y yo trato de clamar. Y yo estaba pidiendo que lo atendieran, porque usted sabe cómo a veces se pone la emergencia, no siempre hace. Hay veces que uno llega y todo fluye, pero hay veces que tú llegas y 3 horas botando sangre esperando que alguien te atienda. ¿Ha oído esos casos? Hay veces, no, llegué y me pasaron de una. Ese es Dios. Y hoy llegué y tengo 4 horas botando sangre y no me atiende. Ese también es Dios. Y yo me puse de Don Juan del Camino, Señor, toca a los médicos, Señor. Porque es que mi imaginación, ya emergencia, hospital público, entonces mi imaginación me echó la broma, ¿verdad? Y estoy orando y el Señor me dice, ¿cuál es el propósito por el que lo puse ahí? En vez de centrarte en el médico que te atienda, papá, ¿qué quieres hacer conmigo aquí? ¿Qué es lo que me quiere mostrar? ¿Qué es lo que quiere que haga? Eso está como Juan Galvin una vez que lo llevaron al médico y la emergencia y la cosa y como que le iban a operar. Y tuvo un rato por allá tirado y cuando abrió los ojos, ¡pah!, el Señor le dio una palabra para la enfermera. Si era de esa manera, Él es soberano. Si su plan era llevarte al hospital en medio de una enfermedad para que fueras de testimonio, para que modelaras la vida que agrada a Dios, diga conmigo, es soberano. Ahora, si su plan es que te levantaste un día en la mañana súper espiritual, abriste la Biblia con una taza de café negro sin azúcar y una galleta soda, ese sí es espiritual. El que es café con leche y bastante azúcar y galleta Club Social y la Biblia, ese no es espiritual. Porque que en la vigilia, Eymar nos enseñó que el azúcar, la glucosa, la harina. Entonces yo a veces, a mí me ha pasado, tengo un pan así con jamón, queso, salsa de tomate, mayonesa y la Biblia. Y yo, ¿qué es esto? ¿Por qué claudicáis en 2 pensamientos? Me pongo como Elías y el pueblo. ¿Por qué claudicáis? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si es Baal, y en poder. Yo escuché en la vigilia que uno dijo, si habla de la mayonesa lo apedreamos. Ay. Gracias, Señor, por la mayonesa de dieta. Esa sabe feo, nadie la quiere, ¿verdad? Entonces, ¿necesito remedio o necesito situaciones que saquen lo mejor de mí? El que estaba en el hospital, en la emergencia, el que entró chévere y el que entró de otra manera. Retomo el chiste. A veces usted abre la Biblia con su café y tiene una mañana de gloria y Dios le da una palabra. Y usted sale por la puerta del frente así todo espiritual a cumplir el propósito de Dios. Pero otra vez me duele, llama a fulano. Dios tiene distintas maneras de obrar. Una vez te va a sacar así todo vestido chévere y otra vez te va a sacar sin cepillarte, sin peinarte. Corre que vamos para el médico. Él es soberano. Consíguete a alguien y dile, es soberano. Es soberano. Es soberano. Él es soberano, pero ese soberano es mi fuerza. Y en eso quiero que te centres hoy. El soberano es mi fuerza. Descanso en que su plan es bueno, agradable y perfecto. Aunque no lo entiendo, es bueno, es agradable, es perfecto. Aunque me duele, es bueno, es agradable, es perfecto. Aunque me arde, es bueno, es agradable, es perfecto. Y si usted ve que saca esa barajita y le sigue doliendo, saque la otra. Se pone así modo Jesús cuando está ante Pilato. O Herodes, uno de esos estaba por allá. Y lo mira y le dice,
ningún poder tendría sobre mí que no te fuese dado del cielo. Porque te zumba una barajita y sigue doliendo. Y entonces empiezas a hacerte preguntas en medio del dolor, en medio de la dificultad. Ten presente que Satanás no es soberano. Dios sí es soberano. Él no hace lo que quiere. Por eso no tocó a Job de una. Y me supe explicar. Él es soberano. El otro no es soberano. Satanás necesita permisos celestiales para hacer y deshacer. Necesita permisos para poder circular. Bueno, estaban los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás, pero derechito. Él anda por ahí, pero derechito. Y entonces cuando tú abres puertas, el Señor dice, ay. Y cuando no abres puertas y te toca, es porque el soberano autorizó a que tocara. Entonces, ¿quién es tu fortaleza? ¿Quién es tu fortaleza? ¿En quién te vas a alegrar? ¿En quién te vas a gozar? Vamos aquí en escala. Según el texto dice, me alegraré en él. Me alegro en el Señor. Me gozo en el Dios de mi salvación. Y mi fuerza es el soberano. Él me da, aquí entra la metáfora, pie firme como al venado. En la Reina Valera dice, hace mis pies como de sierva. Es mi fortaleza y mi pie como de sierva. La sierva era un venado hembra, un venado. Y tiene una patica y se monta por las paredes. Hay un muro, búsquelo cuando tenga chance a la hija. ¿Cómo comen las siervas? Y son unos venados, usted ve una pared y usted no sabe cómo tienen una capacidad de y comer eso verdecito que se ve en el muro. Estamos entrenados para sacar fuerza de debilidad. Mientras más me aprieta, más fuerte me pongo. Más grande el muro, más la patica funciona. Pero ¿quién es el que hace posible eso? El Señor. Cuando usted es gente que puede vivir con cierta cantidad y gente que no sabe cómo haría para vivir con esa cantidad, usted dice, eso solo lo hace posible el Señor. No diga estamos en crisis, pobre gente, diga cuán grande es Dios. ¿Cómo puede vivir con $2? ¿Cómo puede vivir con 10? No lo entiendo. Usted diga cuán grande. Porque es que el Señor cuida de los pajaritos y también del que gana $3. El Señor cuida de los pajaritos y del que gana 50. Entonces le da un aplauso al soberano. Aleluya. Me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Esa es una capacidad que tienes que colocar en tu lista de oración. Señor, dame pie de sierva. Dame pie de sierva. Y mientras más difícil se pone la cosa, dame la pata del venado. Mire, la pata del venado es peligrosa. Yo tenía un amigo, un pariaguanero de allá de Pariaguán, y decía, es más peligroso que pata de venado. Yo le pregunté, ¿qué tiene la pata del venado? Filúa, tiene filo, corta. Una cualidad especial. Mientras más difícil, arrodíllate y no pida. Está el nuevo, ¿cómo se llama? El USDT. Antes pedía el bolívar, yo empecé pidiéndole real a mi papá, después bolívar, ahora el soberano, después el dólar, ahora el USD. Dios mío, dame oro. No,
Dame la pata del venado, a mis pies como de sierva. Natalie, pégate ahí. Y mientras más muros ve, más pata de sierva necesita. Mientras más dificultad hay, más pie de sierva necesito. Aleluya, aleluya, aleluya. Vienen días donde la gente te va a preguntar: oye, necesito que me des una clase de administración. ¿En qué universidad te graduaste? Y tú le vas a decir: yo soy un administrador del reino. Esa capacidad que tengo me la dio el Señor en el secreto. Esa manera de cocinar me la dio el Señor en el secreto. No necesita un mejor sueldo, necesita pata de sierva. Pero ¿quién la da? ¿Cuál es el código que da el Señor aquí? ¿Quién la da? Él me da. Es una capacidad que solo proviene de Dios. Y cuando veo estos versos, ya no vamos, es la hora. Pueden pasar los adoradores, por. Vamos a adorar un rato y vamos a que el Señor ministre. Entonces quiero invitarlos a hacer a un lado la imaginación. Porque pidiendo remedio, sueltan otra cosa. Pidiendo tu gasto, te sueltan tigres, águilas, temibles. En una ocasión, escuché que los jóvenes están estudiando Apocalipsis arriba. Los adolescentes, los jóvenes. Y cuando vi Apocalipsis, todo ese poco de cosas difíciles, conseguí a alguien o me encontré a alguien a quien admiro mucho en el Señor. No porque he pasado tiempo con él, sino que gente a la que amo me ha dicho que el hombre es un siervo. Y me agarré ese siervo ahí 3 minutos y le pregunté: cuando usted ve, ese día yo era mayordomo en un matrimonio. Y con mi bandejita me le paré al lado y le dije: oye, cuando usted ve todo lo que viene, cuando usted ve toda la dificultad que viene, ¿qué lo sostiene? ¿Qué palabra te ha dado Dios que te sostiene? Y me miró así con sus lentes. La gente inteligente usa lentes, ¿sabía? ¿Se lo han dicho alguna vez? Y se acomodó los lentes y me dijo: caramba, chico. Él dice: caramba, chico. Cuando veo a tal país, la tecnología de tal país, todas esas cosas, me acuerdo de ese verso que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La agarré como un balón de básquet cuando todo el mundo te la quiere quitar y tú te tiras en el piso con la pelota. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, no cualquier palabra, la de mi paciencia. Agarre esos datos. La palabra de mí, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre algunos países. Cuando yo digo lo contrario, eso normalmente lo llaman antitético. Es que a través de algo contrario quieres reforzar una verdad. La hora de la prueba que ha de venir sobre algunos países. Dice así: la hora de la prueba que ha de venir sobre el que no se preparó. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para probar a quién? A los moradores de la tierra. ¿Qué tal si estás sobre sus pies? Oh Jesús, paséate en medio de nosotros. Dios está en este lugar. Vamos a adorar, vamos a adorar. Pase lo que pase, tú sigues siendo Dios. Pues si escrito
Tañedores. Porque sé que tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Dios está aquí.